presentarle nuestra video disertación acerca de la violencia intrafamiliar en el contexto del COVID-19. Los integrantes del grupo son Alexis Albán, Yael Martínez, Paola Villasís y Camila Llanes. A principios del año 2020, las personas realizaban sus actividades con normalidad. Los niños jugaban al aire libre y los adolescentes cumplían con las responsabilidades del colegio o de sus hogares. Sin embargo, desde diciembre del 2019, en Wuhan, China, se da la propagación de una enfermedad conocida como COVID-19, la cual comienza a expandirse alrededor de todo el mundo con rapidez. El contexto pandémico del COVID-19 ha influido en todas las familias del mundo, conllevando así a la imposibilidad de salir de casa, lo que hace que los miembros de la familia sientan incomodidad, estrés, malestar o incluso la desarticulación de los vínculos afectivos que existían ya con normalidad. La confianza adquirida en los últimos años a raíz del COVID-19 ha influenciado y ha cambiado en la dinámica familiar, laboral y social, lo que hace que las familias busquen nuevas formas de convivir. Estos pueden ser físicos, emocionales, sexuales y económicos, y tienen por objeto coaccionar a la víctima para que haga lo que el agresor quiera. Algunas de las consecuencias más graves que nos ha dejado el confinamiento son el aumento de la violencia, la falta de trabajo, el miedo al contagio y el aislamiento de las familias. La violencia intrafamiliar puede definirse como un patrón de comportamientos de uno de los miembros de la pareja para intimidar, humillar, amenazar o atacar al otro. La violencia doméstica también es única, ya que suele ocurrir en parejas o en matrimonios en donde ya existen desequilibrios, como el sexismo, que en donde ponen a la mujer con riesgo de sufrir violencia doméstica de forma desproporcionada. Por tanto, hoy abordaremos la manera en la que las personas se enfrentan a las manifestaciones de violencia y el impacto tan grande que tienen en la actualidad. En el preámbulo de la pandemia suscitada en el 2020, denominada COVID-19, y tras recorrer casi 2 largos años, hemos podido denotar que la violencia hacia la mujer ha estado en aumento por las medidas de distanciamiento social, confinamiento, restricciones de movilidad, las cuales son la principal causa de generar indicios de violencia tanto a mujeres como a niños de esta época, en razón que la pandemia no ha cesado, se ha profundizado el estrés social y económico, intensificando casos de violencia contra la mujer, en especial en el área doméstica. Entre los factores que contribuyen a la violencia están el estrés, el cansancio mental. Todos estos son causados por el exceso de trabajo, las preocupaciones y diversas situaciones de alto estrés que provocan diversos problemas físicos y psicológicos, que estos contribuyen a la ansiedad, la depresión y los problemas de autoestima. También podemos mencionar a la drogadicción, al abuso del alcohol y drogas, que son fenómenos que han crecido durante los últimos años y a lo largo de estos tiempos han venido relacionados con la ejecución de conductas violentas. Por otro lado, tenemos que los agresores quizás puedan estar pasando casos de inestabilidad económica, desempleo o el mismo estrés, lo que implicaría el incremento de casos de violencia hacia la mujer, caso que no debería ser de esa manera. Y sin embargo, a todo ello implica lo que son los tipos de comunicación que se producen este tipo de violencias, en donde la mujer se ve afectada física, psicológica y emocionalmente, provocando el miedo ante el agresor y así imposibilitando que ella misma tome acciones de denuncia. Es así como desde que empezó esta crisis sanitaria se han podido registrar más de 89.729 llamadas telefónicas por denuncia de violencia de género, cifras que no son de todo exactas. Por ejemplo, podemos mencionar algunos tipos de violencia. Tenemos a la violencia física, que este es un tipo de violencia en donde implica el uso de la fuerza por parte del agresor sobre la víctima, lo que provoca heridas, lesiones y fracturas, que pueden ser leves o graves según la situación. Tenemos por otro lado la violencia psicológica. Es la situación en la que las personas abusan verbal y emocionalmente de sus víctimas, sin establecer contacto físico, causando daños psicológicos a las víctimas, que se manifiestan sucesos traumáticos en algunos casos para toda la vida. Violencia económica es el control que una persona ejerce sobre su cónyuge, limitando su libertad para realizar compras que satisfagan sus necesidades básicas. Al tiempo se perturba su tranquilidad. Se considera una forma de poner en peligro a la seguridad del hogar. También analizando datos sobre la violencia
tenemos que un grupo de académicos afirma que los actos comunes de maltrato psicológico son insultos y amenazas de agresión físicas y muertes, humillaciones, infidelidad, amenazas de lanzamiento de objetos y agresiones sexuales. A todo esto diríamos que la violencia intrafamiliar, por ser un patrón de conducta coercitivos y de mando, utiliza al agresor para poder así intimidar, humillar, agredir, dominar, amenazar a la víctima, pudiendo esta ser física, psicológica o emocional, privándole del espacio económico o agrediéndole sexualmente con el único objetivo de que se coaccione a la víctima para que pueda hacer lo que el agresor le ordene. De esta manera, los tipos de comunicación juegan un papel muy importante dentro de esta clase de violencia. Por medio de una comunicación no verbal puede incidir a la ejecución de la violencia intrafamiliar, como es el caso del contacto corporal, en donde el agresor presiona en alguna parte del cuerpo de la víctima para generar miedo y así ésta no puede hablar al momento de ser investigada. De la misma manera, los gestos o reacciones faciales que reflejan las mujeres que sufren violencia en los momentos en los que éstas están relatando los hechos. Otro aspecto es la kinesia, siendo considerada los gestos que efectúa el agresor para poder sembrar el miedo en la víctima. Sin duda, algunas de las agresiones dentro de la comunicación verbal no son notorias, pero estas tienden a dañar lentamente el estado psicológico y emocional de las mujeres afectadas. Dentro de la violencia intrafamiliar, la comunicación no verbal puede provocar grandes daños que no son en mucho de las veces irreparables en la salud de las mujeres agredidas psicológicamente. Además, la violencia simbólica comprende por el desarrollo de las amenazas, insultos, humillaciones, etc., comprende el daño social y psicológico de la mujer en el que el Estado debería procurar enfatizar sanciones más drásticas a estos casos. Silvia Turubio nos da a entender que cuando se habla de violencia familiar puede esta confundirse con la violencia de género. Con el fin de diferenciarlas, la violencia familiar podríamos de forma sucinta definirla como todo acto que conlleve algún componente del que se ha definido y se define como violencia y que se realiza en el contexto de la misma, por parte de alguno o algunos de sus miembros sobre uno o más componentes de la misma, refiriéndonos a la familia. Martos afirma que las mujeres que son las víctimas, estos están conscientes de las agresiones físicas recibidas por el agresor, pero que son demostradas en sus gestos, miradas y expresiones de ira, enojo, provocando el daño y heridas dentro de ellas, haciendo que la comunicación verbal no sea efectiva. Dentro de la comunicación no verbal, prioritariamente en el inicio de las relaciones, el victimario puede actuar con tacto, gesto de mirada y seña, alejamiento o acercamiento físico que comprende un problema para que la víctima pueda expresar, haciendo que la víctima no pueda demostrar y que las personas que la rodean no puedan distinguir el problema que vive. Puede implementar la comunicación asertiva para que se pueda ejecutar como un mecanismo de prevención para poder detener la violencia a nivel nacional, en el que el Estado debería poner como prioridad estos casos y que las herramientas que denotan este tipo de comunicación sean aplicadas en las familias y se pueda desarrollar un ambiente mejor. Conclusión. Podemos decir que la violencia intrafamiliar en contexto COVID-19 ha afectado física y psicológicamente a un gran número de personas. Las agresiones van desde tipo verbal hasta física, como son insultos, agravios y violencia expresiva intencional, que incluyen gesticulaciones o kinésicos de desprecio y rechazo. La violencia física va desde golpes hasta abuso sexual, y una de las razones principales del aumento de este tipo de violencia se le otorga el confinamiento y a la inestabilidad económica que trajo consigo. Esto hizo que el agresor pasara más tiempo con la víctima, dando paso a que la violencia aumentara. Además de que en este tipo de problemática se ven perjudicados los niños, quienes son objeto de desquite de la víctima.
Entonces, después de estudiar esta problemática, podemos decir que los más afectados son los niños y las mujeres, que se debe prevenir con charlas para que estén más informados del tema y sepan cómo reaccionar si están al frente de uno de estos